Bienvenidos a es el caso número 18 ya del Nefrobrenar. Es una actividad ya que está bastante institucionalizada dentro de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Hoy presenta el Hospital General de Valencia el caso clínico y tenemos como moderadora a la doctora Marisa Arsáez, que está ahora en el Hospital Clínic de Valencia. Cuando quieras empezamos. Muy bien. Bueno, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, es Marisa, muchos me conocéis, algunos no. Yo me he formado aquí en el PSET y cuando era R4 empezaba esta iniciativa y me alegro muchísimo que al volver a la Comunidad Valenciana he sabido que seguís haciendo. Así que enhorabuena y Marta, empezamos. Marta Pobes es la R3 de Hospital General, nos va a hablar del acceso vascular, complicaciones de la fístula, la importancia de equipo multidisciplinar. Así que Marta, por favor, empieza. ¿Ponemos pantalla? Sí. Vale. Vamos a ver. Un segundo. Quizás aconsejable que los que no vamos a hablar, ahora va a hablar Marta, ponemos en silencio para que no haya mucho ruido, ¿verdad? Y luego ya nos conectamos con audio. Vale. ¿Así lo veis bien y me escucháis bien? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Marta Pobes, residente de tercer año del hospital. Hemos traído el acceso vascular, las complicaciones de la fístula arteriovenosa, para recalcar la importancia del manejo multidisciplinar. Y es que no siempre que tenemos un éxito técnico con una fístula correctamente funcionante o repermeabilizada, esto no siempre se traduce en un éxito clínico con una hemodiálisis adecuada. El primer caso clínico es una mujer de 53 años con una agencia renal izquierda que se programa para inicio de hemodiálisis y se realiza una primera fístula radiocefálica izquierda. Un segundo, que voy a quitar el vídeo de aquí. Que no es funcionante y por dicho motivo de empezar hemodiálisis se llama para una segunda fístula, una radiocefálica izquierda que tampoco es funcionante y una tercera fístula, una humerocefálica izquierda que se tiene que realizar un banding por clínica de hiperaflujo. Este es un acceso funcionante desde junio de 2018. 2 años después nos remiten a la paciente desde el centro de hemodiálisis por problemas en la punción de la técnica. ¿Y qué hacemos a continuación? Bueno, la respuesta correcta es una exploración física y una ecografía Doppler para valorar ese acceso vascular. Realizamos una ecografía Doppler y ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una trombosis que ocurre en octubre de 2020. Si recordamos, las trombosis son las complicaciones más frecuentes de la fístula, se deben fundamentalmente a estenosis venosas, aunque también puede haber factores que lo favorezcan, como estenosis arteriales. Más despacio. Sí, más despacio. Gracias. Como hipotensión, hipovolemia, una compresión excesiva de la fístula o estados de hipercoagulabilidad. Esto requiere una evaluación urgente mediante exploración física, donde observaremos la ausencia de soplo o thrill y siempre valorando al paciente más global, necesita hemodiálisis urgente en ese momento. Luego realizaremos una ecografía donde llama la atención la ausencia de flujo. Podemos ver el trombo o podemos no verlo en situaciones donde haya trombosis muy agudas. Lo que sí que veremos es una falta de compresibilidad de la vena y en otras ocasiones el trombo... Porfa, otra vez, perdona que te interrumpa. ¿Puedes, por favor, indicarnos la trombosis? Porque hay pacientes no tan realizados para que sepamos lo que estamos viendo. Gracias. ¿Lo veis? Esta es la trombosis con diferentes grados de cogenicidad, ¿de acuerdo? Que se ve en algunas ocasiones. En cuanto a la segunda pregunta, en relación al diagnóstico que plantea la imagen, es decir, la trombosis, ¿qué es lo que veremos o qué es compatible? Pues la ausencia de flujo, la presencia del trombo, la ausencia de trombo en situaciones muy agudas, pero falta de compresibilidad de la vena, y la disminución o ausencia de soplo o thrill. La ausencia de hiperemia, bueno, cuando hay una trombosis en ocasiones puede haber hiperemia o puede no estarla, pero desde luego si no la hay, eso no nos indica que haya trombo. Esto requiere una repermeabilización urgente en las primeras 24 o 48 horas tras la instauración de la trombosis, o bien mediante tratamiento endovascular o bien mediante tratamiento quirúrgico, siempre teniendo en cuenta que como contraindicación la infección activa de la fístula. En cuanto a las técnicas, el tratamiento percutáneo pues se suele realizar trombectomía más menos angioplastia con agentes fibrinolíticos en algunas situaciones, y en cuanto a las técnicas quirúrgicas pues se suele hacer una reanastomosis más proximal
o se utiliza material protésico para crear un bypass. La indicación varía según las guías. En las fístulas protésicas se recomiendan ambas técnicas indistintamente, lo mismo en las fístulas nativas sin estenosis justanastomóticas y en aquellas fístulas nativas con estenosis justanastomótica, que quiere decir a menos de 5 centímetros de la anastomosis, pues las guías sugieren, las últimas guías de la GEMAPP, que el tratamiento quirúrgico ofrece mejores resultados globales, aunque en la práctica se tiende a hacer más tratamiento endovascular. En cuanto a las fístulas nativas con trombosis precoz, a las pocas horas o días de su creación, como esto se debe a fallos de la técnica, generalmente se suele realizar una intervención quirúrgica. Aún así, lo más importante siempre es la prevención, y es que las guías recomiendan selectiva sobre las estenosis significativas, es decir, sobre las estenosis que tienen alto riesgo de trombosis. En nuestro caso, se realizó una angioplastia y una trombectomía y se repermeabilizó la fístula con un éxito técnico adecuado. Sin embargo, cuando la paciente sube a diálisis, nos encontramos que sí que es una fístula permeable, pero está muy profunda. Entonces, hay dificultades para funcionarlo. El tramo profundo tiene un hematoma, mientras que el tramo más superficial vemos que tiene hiperplasia o fibrosis en pared, que también dificulta la punción. Por lo tanto, una fístula permeable o correctamente repermeabilizada no siempre es una fístula funcionante. Y si recordamos, la fístula ideal es la que cumple la regla de los 6 milímetros de diámetro, 6 milímetros de profundidad como máximo y 600 mililitros de flujo. Aunque sabemos que fístulas con un diámetro de 4 milímetros o un flujo de 500 ya son puncionables. En este caso, lo que hicimos fue monitorizar las punciones de este paciente a lo largo de 3 sesiones de hemodiálisis consecutivas y pudimos finalmente canalizar unos buenos puntos de punción y 7 días tras angioplastia, este es el resultado, con una resolución progresiva del hematoma. Por lo tanto, tenemos un paciente con una historia de accesos fallidos, con un acceso trombosado que se repermeabilizó exitosamente mediante trombectomía temprana, pero esto no supuso un éxito clínico, ya que había cierta dificultad para canalizar unos buenos puntos de punción por una fibrosis residual. Este paciente entró en un programa de monitorización por el riesgo de nueva trombosis. El caso clínico 2 es una mujer de 75 años, hipertensa, con una enfermedad renal crónica terminal, que se programa para realizar una fístula radiocefálica derecha en agosto de 2020. Acude 25 días después a la consulta multidisciplinar para valoración del acceso y realizamos una primera ecografía. Vemos una anastomosis estrecha, con un tramo postanastomótico también estrecho y un tercio medio y proximal un poquito más desarrollados. Sin embargo, un flujo de 150 mililitros minuto escaso. Decidimos esperar 2 semanas más para volver a realizar un nuevo control ecográfico y vemos una cefálica, unos diámetros similares, con un flujo algo superior de 300 mililitros minuto, sin embargo, todavía insuficiente para realizar una hemodiálisis adecuada. Llama la atención la angulación de la anastomosis quirúrgica, menor a 30 grados. Entonces tenemos una fístula permeable con un desarrollo inadecuado, es decir, una fístula que no es madura. ¿Y cuándo podemos decir que una fístula es madura? Pues a las 4 o 6 semanas en el control ecográfico que realizamos tras la creación de la fístula. Tiene que cumplir estos 2 criterios que hemos dicho. Debe tener un diámetro superior a 4 milímetros y un flujo superior a 500 mililitros minuto. Si vemos que hay una falta de maduración, esto requiere un tratamiento precoz en función de la causa. Si no hay estenosis, se suele realizar un tratamiento quirúrgico. Si las estenosis están cerca de la anastomosis, generalmente también. Si no, se puede intentar un tratamiento percutáneo de las estenosis que haya a lo largo del trayecto de la vena o arteria, y si existen venas colaterales, se puede realizar tratamiento endovascular o tratamiento quirúrgico. Y es que las guías recomiendan una monitorización de la fístula, un seguimiento multidisciplinar para favorecer los diagnósticos precoces y los tratamientos efectivos sobre aquellas complicaciones. ¿Y qué métodos tenemos para monitorizar la fístula? Pues hay métodos de monitorización y vigilancia en función de si se utiliza instrumental o no, y los clásicos métodos de primera y segunda generación, cuya diferencia fundamental es que los de segunda generación miden parámetros hemodinámicos, como la ecografía Doppler, que mide el flujo de la fístula y es una de las que más se utiliza. Sabemos que utilizamos una sonda lineal y tenemos varios modos. El modo B, que podemos ver la arteria eferente, la anastomosis y la vena eferente.
Podemos medir las venas, las arterias, ver las paredes, la presencia de calcificación. Si tenemos hiperplasia o fibrosis en la pared de los vasos, medir la anastomosis. Podemos ver trombos parciales o totales que pueden ocupar la luz o incluso la presencia de estenosis. También si vemos venas colaterales que pueden estar robando flujo a la fístula, impidiendo su correcto desarrollo. El modo Doppler color es un modo que nos permite medir parámetros hemodinámicos, como el flujo sanguíneo de la fístula. Entonces, la ecografía Doppler se utiliza para el mapeo vascular preoperatorio, para evaluar la función de la fístula, confirmar y establecer el diagnóstico de estenosis significativas y ante la sospecha o la falta de maduración de la fístula. En este caso, y como decíamos, llama la atención la angulación de la anastomosis, la angulación quirúrgica, y es que sabemos que un ángulo inferior a 30 grados está relacionado con una alteración hemodinámica, con una remodelación de los vasos y una hiperplasia neointimal que se traduce en una alteración del flujo de la fístula y una disminución de la permeabilidad primaria y secundaria de la misma, con mayor número de intervenciones. En nuestro caso clínico, bueno, pues finalmente la paciente se tuvo que reintervenir quirúrgicamente. Por tanto, es una paciente con un filtrado ya muy ajustado que se programa para un acceso vascular, es un acceso permeable, pero que no ha madurado de forma correcta. El tercer caso clínico es un hombre de 69 años con una vasculopatía severa, cardiopatía, claudicación intermitente, nefropatía, que inicia hemodiálisis en enero de 2020. En este caso, ¿qué acceso vascular se le ha indicado si no hay contraindicaciones? Bueno, pues las guías recomiendan una fístula arteriovenosa nativa radiocefálica en el brazo no dominante, incluso en pacientes con alto riesgo de isquemia, diabéticos, edad avanzada, presencia de arteriopatía periférica o sexo femenino. Este paciente, 7 años después de la realización de la fístula y 5 después del inicio de y 5 años después del inicio de hemodiálisis se observa una disminución del flujo efectivo en máquina en torno a 200, 250 y un KTV que era normal empieza a reducirse hasta 1,3. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos una ecografía, una exploración del acceso vascular y vemos una anastomosis correcta con un tramo postanastomótico algo estrecho, sin objetivar una clara estenosis, pero un flujo que a lo largo de las sucesivas ecografías se va confirmando en torno a 300 mililitros minuto aproximadamente. ¿Qué hacemos a continuación si no hemos observado una clara estenosis, pero hay una sospecha de disfunción de la fístula? Pues una fistulografía. La fistulografía está indicada cuando tenemos la sospecha persistente de estenosis significativas a pesar de no objetivarlas en la ecografía Doppler. También cuando tenemos sospecha de estenosis o trombosis en los vasos centrales y durante el propio procedimiento se puede realizar el tratamiento de estas estenosis. Aquí vemos la imagen de la estenosis justanastomótica con el paso adelgazado del contraste. Esto en radiología intervencionista realizan una angioplastia de la fístula y ellos informan que tienen un éxito técnico parcial por la técnica. Sin embargo, a nosotros esto nos supone un éxito clínico, ya que permite un aumento del flujo efectivo en máquina y un KTV que progresivamente va aumentando. Y de hecho, en la ecografía de la fístula, cuando medimos el flujo, vemos que ha aumentado de forma importante. Por lo tanto, es un paciente con una vasculopatía severa, sin embargo, con una fístula funcionante, con una permeabilidad primaria de casi 7 años hasta la intervención radiológica. Es un acceso permeable con progresiva disfunción sin objetivar una clara estenosis, por lo que se realiza una fistulografía y posteriormente, hallando la estenosis, se realiza una angioplastia y esto, aunque ellos consideran que es un éxito técnico parcial, a nosotros nos supone un éxito clínico porque nos permite una hemodiálisis adecuada. Se vuelve a poner de manifiesto la importancia de los programas de vigilancia de la fístula para detectar las alteraciones en el flujo, aunque morfológicamente no lo evidenciemos con la ecografía. Entonces, bueno, recordar un poco que en el Hospital General, desde junio de 2015, tenemos un programa multidisciplinar, una consulta multidisciplinar, que está constituida por el nefrólogo, el cirujano vascular y el radiólogo, donde se realiza un mapeo quirúrgico, una valoración temprana de la fístula
y de las posibles complicaciones. Luego también realizamos un protocolo de seguimiento y monitorización de la fístula y de primeras punciones o de aquellas punciones que puedan resultar dificultosas. Esto permite una evaluación conjunta con un diagnóstico y una actitud terapéutica consensuada que optimiza los recursos y disminuye el tiempo de espera para el paciente. El cuarto caso clínico y último es una mujer de 61 años, obesa, hipertensa, con una glomerulopatía no biopsiada que inicia diálisis peritoneal en agosto de 2015. Entonces, por pérdida de eficacia, esta paciente ha de pasar a hemodiálisis mediante un catéter venoso central. Se programa para realizar una radiocefálica derecha, que es no funcionante, una humerocefálica izquierda, que tampoco es funcionante, y finalmente una humerocefálica derecha que se tiene que superficializar por estar demasiado profunda. Inicia hemodiálisis en septiembre de 2018. 2 años después, la paciente es remitida del centro de hemodiálisis por problemas de punción y realizamos una ecografía y una fistulografía donde observamos que hay una estenosis a lo largo del trayecto de la vena cefálica. Hemos visto al principio, está aquí. ¿Y qué es una estenosis? Bueno, pues se define con estos dos criterios, la reducción de la luz vascular mayor al 50% y un ratio de pico velocidad sistólica estenosis-preestenosis mayor a 2. ¿Pero es esta estenosis significativa? Es decir, ¿tiene alto riesgo de trombosis? Pues para esto hace falta sumar un criterio adicional, o bien un diámetro residual inferior a 2, o bien un flujo disminuido, inferior a 500 o inferior a 600 en función de si es una fístula nativa o protésica. Cuando establecemos este diagnóstico, estenosis significativa, hace falta realizar una intervención electiva de esa fístula por el alto riesgo de trombosis que plantea. Y bueno, las estenosis se clasifican en función de su localización o de su funcionalidad. Pueden ser arteriales, de la anastomosis o venosas. Y dentro de estas tenemos las estenosis justanastomóticas, las del trayecto de punción, las que están a lo largo del arco de la vena cefálica en su confluencia con la vena axilar, o las estenosis centrales. Las justanastomóticas, como he dicho, las guías sugieren como tratamiento inicial el quirúrgico siempre y cuando no se requiera la colocación de un catéter venoso central, aunque cada vez se realiza en la práctica más tratamiento percutáneo con angioplastias. En el resto de estenosis se recomiendan ambas técnicas indistintamente, tratamiento percutáneo o tratamiento quirúrgico, reservando el uso de stents para casos donde la técnica fracasa o hay una recidiva frecuente. En este caso la siguiente pregunta sería ¿cuál es el tratamiento indicado? Pues es el tratamiento percutáneo con la angioplastia transluminal con balón. Se realizó el tratamiento con tan mala suerte que hubo una rotura de la vena que no se contenía con medidas locales, por lo que se tuvo que poner una prótesis cubierta y esto se concluyó que hubo sí un éxito técnico porque la fístula se pudo repermeabilizar correctamente. A pesar de esto, aquí vemos el stent intrafístula, a pesar de que había una correcta repermeabilización, a nosotros nos dificultaba mucho localizar unos buenos puntos de punción. Si vemos la imagen, las zonas donde puncionamos, las agujas están muy juntas, con lo cual esto planteaba problemas de punción y se provocó un pseudoaneurisma arterial. Un pseudoaneurisma arterial es una masa pulsátil que se diferencia fundamentalmente del aneurisma en que la pared o es adventicia o es fascia o simplemente es partes blandas. Con lo cual, bueno, aquí vemos el pseudoaneurisma, vemos que el signo típico es el yin y el yang, donde se ven ambas direcciones, las direcciones de ambos flujos, de forma el flujo de la fístula entra y luego sale, por lo tanto da el clásico signo del yin y el yang. El tratamiento pues, puede ser compresión manual, medidas locales con inyección ecoguiada de trombina, un tratamiento quirúrgico cuando son accesos vasculares que se han complicado, o incluso en pseudoaneurismas muy pequeñitos se puede realizar una monitorización y valorar la evolución de ese pseudoaneurisma. En este caso, como no se resolvió por métodos locales, pues hubo que ligar la fístula, desgraciadamente. Con lo cual esta paciente que tuvo muchos accesos vasculares, finalmente se logró colocar una prótesis húmero-axilar. Aún así la paciente falleció 6 meses después de muerte súbita. Con lo cual es una paciente con múltiples accesos vasculares y múltiples complicaciones, con una fístula permeable pero profunda que planteaba dificultades en la punción, hematomas, estenosis, más complicaciones, angioplastias con complicaciones y finalmente un pseudoaneurisma que se tuvo que ligar y una pérdida de la fístula.
Por lo tanto, una fístula funcionante o correctamente repermeabilizada no es siempre una fístula funcionable o fácilmente funcionable. Y esta es un poco la primera diapositiva donde planteábamos que éxito técnico no es lo mismo a éxito clínico, y recalcando un poco la importancia que tiene que hablemos siempre el mismo idioma y el manejo multidisciplinar en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muy bien. Hola, muy bien, Marta. Enhorabuena, de verdad, muy buena presentación. Eso es lo que es nuestro día a día, ¿no? Nos encontramos con eso todos los días y, como bien tú has recalcado, muy importante tener pues buenas relaciones con nuestros compañeros cirujanos y con radiólogos para el beneficio de nuestros pacientes. Ahora pasaremos a las preguntas. Yo ya tengo preguntas. Si alguien tiene preguntas, podéis empezar y vamos poco a poco. Si no, empiezo yo. ¿Alguien quiere decir algo? Marta, enhorabuena porque creo que es un tema también que es muy importante para todos los residentes, el conocimiento de las complicaciones de las fístulas. Y a mí sí que me gustaría que por favor explicaras un poquito el circuito que tenéis de si cuando veis la fístula, quién le hace la ecografía, es el cirujano, un poquito el circuito para saber también cómo lo tenéis tan bien organizado. Bueno, pues es un poco lo que había comentado. Tenemos una consulta multidisciplinar y en esa consulta físicamente está el nefrólogo, el cirujano vascular también está en muchas ocasiones y siempre están disponibles radiólogos y enfermería. Y bueno, a veces realizamos las ecografías de forma conjunta, otras veces las realizamos nosotros en función de la complejidad de la fístula, del paciente, del número de accesos que tenga y del conocimiento que tengan del resto de especialistas. Pero bueno, solemos hacerlo siempre en conjunto. Realizamos un mapeo prequirúrgico, luego valoramos la fístula, si surgen complicaciones volvemos a valorarla. La idea un poco es monitorizar esa fístula, no perder el seguimiento y adelantarnos a las complicaciones antes de que puedan surgir a la hora de funcionar o lo que sea. Vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Pero bueno, sí la tenemos un poco dividida en lo que es la creación y después la monitorización. Es decir, la consulta para creación es la consulta, el mapeo lo hacemos nosotros y ya el paciente sale con el consentimiento firmado para cirugía. Es verdad que por el momento de esta espera la controlamos también desde el servicio de nefro en conjunto con cirugía y hacemos una primera visión de la fístula a las 3 semanas. Sí, para saber si es apta o no apta. En el caso de que no sea apta, volvemos a recitar en una segunda visita. Estos son pacientes... Vale, o sea, todas las fístulas, después de creación de la fístula, hacéis una ecografía de entrada, ¿verdad? Sí, perfecto. Y, bueno, una pregunta así de organizativa, luego tenía preguntas sobre los casos clínicos. Cuando tenéis, por ejemplo, pues lo que contaba Marta, ¿no? Las estenosis no significativas que no cumplen criterios de intervención, ¿cada cuánto citáis así para vigilancia de flujo? Todavía es una fístula. Perdona, es que se oye un poquito de lejos. ¿Podéis arrimaros al micro? Exacto, sí. Sí. Gracias, Ana. Depende del paciente. Si está en prediálisis todavía y la fístula no ha madurado, entonces sí que hay un seguimiento diferente a si el paciente realmente es una estenosis que es un paciente ya en diálisis, que ahí lo que hacemos es marcar puntos de punción y seguimiento, pero normalmente intentamos pues cada 3 semanas aproximadamente, más o menos. Depende del paciente, la verdad. Vale, genial, Ana, gracias. Y una pregunta, Ana, ¿tenéis experiencia con stent recubiertos que son funcionables supuestamente? No. He tenido 2 casos de stents. Este último caso, lo que comentó, no era recubierto, no sé, no era funcionable. Vale. ¿Dónde está? ¿Está funcionando el paciente con su stent? Se te oye muy mal, Ana. El otro caso que tenemos también, Sí. También se está el paciente funcionando con stent, pero no es recubierto. Pero
Sí, sí. Realmente no tenemos ahora ninguno para poder... Pero se está funcionando, no, se está funcionando fuera del... Exacto, vale. Luego una pregunta que quería, como comentasteis, por ejemplo, yo tengo algunas dudas, por ejemplo, el GEMAP dice que el criterio adicional tiene en cuenta siempre el flujo, ¿verdad? Y creo que hay un grupo de MALEC que también tienen en cuenta el diámetro cuando es menos de 2 milímetros como criterio adicional. ¿Vosotros tenéis en cuenta los 2 milímetros, por debajo de 2 milímetros, o solo os fijáis en el flujo como criterio adicional? La estenosis. Cuando hay una estenosis, para diferenciar si tiene criterios, ¿no?, de intervención o no, me refiero, ¿tenéis en cuenta solo el flujo o si es por debajo de 2 milímetros ya intervenís? No se te oye, Ana. No se te oye, Ana, arrímate porfa al micro. Por criterio morfológico, no, nunca. Siempre valoramos flujo. Exacto. Vale, perfecto. Bueno, de residentes de diferentes hospitales, chicos, ¿queréis preguntar algo? Este es el momento. Aprovechar que está el equipo de general, los que, bueno, ¿no?, tienen consulta multidisciplinar. Ahora es el momento de aprender, así que preguntar. Si no, yo seguiré preguntando. A mí me encanta preguntar. Hola, desde el hospital. Hola. ¿Se me oye? Sí, Pablo, se te escucha. Sí, pregunta, habla. Bueno, Marta, felicidades. La verdad es que nos ha encantado aquí la presentación. Nos has dado un montón de información útil. Yo tengo una pregunta que no sé si es muy básica, pero la verdad es que me lo planteé a raíz de uno de los casos que hablaba de un paciente que tenía cierto grado de cardiopatía o de insuficiencia cardíaca. Que no sé exactamente qué grado, pero mi pregunta va encaminada hacia en qué pacientes o en qué situaciones se plantearía iniciar directamente o empezar con un catéter venoso o con un catéter de diálisis por el riesgo de síndrome de hiperaflujo y de descompensación de una cardiopatía preexistente. Gracias. Refieres al tercer caso clínico, ¿no? Al de, bueno, se realiza una radiocefálica vasculopatía periférica y se realiza una radiocefálica. Bueno, inicialmente refiere en general, un paciente con una cardiopatía. Que un poco Él pregunta general, exacto. Sí. Siempre se dice... Me ha recordado ese caso, pero... Sí. Bueno, un poco lo que había estado leyendo yo es que en pacientes con una insuficiencia cardíaca severa, pues sí que a veces se suele empezar con catéter venoso, pero es verdad que fístulas distales, como las radiocefálicas, pues tienen menor riesgo de causar hiperaflujo, por lo tanto en estos pacientes se prioriza la realización de fístulas distales y si tienen una... ¿no? Sí, bueno, aun sabiendo que los pacientes, sabiendo que las fístulas distales en estos casos tienen un 50% de fallo aproximadamente, se intenta siempre con criterios límite. De hecho, presentamos unos datos, ¿verdad, Marta?, que más o menos en la tasa de fallo en las radiocefálicas en pacientes de este tipo nos daba igual si eran con criterios límite o no, el fallo era el mismo. Entonces, bueno, pues compensa, por el tipo de intervención que es, compensa intentar una distal. Si no se puede de ninguna manera y el riesgo es alto, pues evidentemente, a ver, pues un catéter vamos a hacer, ¿no? El riesgo es alto de insuficiencia cardíaca. Pero intentamos siempre, aunque sea con criterios muy ajustados, hacer una distal. Pero yo creo que, Pablo, también tú te referías al FEDI o yo creo que alguien que tiene FEDI muy límite no se plantea en estas situaciones. Quizás estas situaciones se plantean los que tienen insuficiencia cardíaca muy avanzada y sí que el riesgo de hiperaflujo. Me refiero que casi todos nuestros pacientes tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca. Si es muy leve, no se da importancia. Vale, que serían más avanzados, ¿no? Entiendo. Exacto. Voy a decir que aún así hemos tenido casos que has hecho el mapeo y no se puede plantear radiocefálica, hemos propuesto humerocefálica y claro, no, quizá lo ideal sería tener una ecocardio de todos los pacientes de ERCA, ojalá, pero que no, o incluso de diálisis, pero no siempre tienes ecocardio. Igual planteas una fístula alta, una fístula proximal, que puede ser una humerocefálica y una humerobasílica, y
puede que vaya bien, no tiene por qué, pero sí que es verdad que tienes mucho más riesgo si tienes una fístula alta, desde luego de tener hiperaflujo y producir insuficiencia cardíaca y a veces precipitar la entrada en diálisis de pacientes cerca, eso está claro. Pero ya te digo que como no tienes de todos los pacientes un ecocardio para saber, tampoco está claro dónde está el corte de fracción de eyección, o sea, de funcionalidad cardíaca para decir catéter. Nosotros intentamos siempre antes la fístula distal, que gracias a Dios tenemos buenos cirujanos y la verdad es que tenemos el porcentaje de éxito bastante alto. Muy bien. Muy bien. Sí, de todos modos, los que tengan insuficiencia cardíaca en ELCA, yo creo que ya son conocidos, ¿no? Ya han tenido algún evento y se conoce, tendrán alguna consulta cardiológica. Yo creo que depende del perfil de paciente, te puede plantear si tiene insuficiencia cardíaca o no, ¿no? Creo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Yo tengo una, que siempre tengo la misma. Muy bien. Vamos, Emma. Creo que el diagnóstico de síndrome de hiperaflujo es un diagnóstico clínico, ¿no? ¿O hay algún parámetro ecográfico que te pueda ayudar a tomar la decisión de que la disnea del paciente es por síndrome de hiperaflujo? Por el flujo de la fístula, si es mayor de 2 litros, menos de 1,5 litros, porque hay veces que hay fístulas con un flujo muy importante y luego no estás seguro si es la causa de la disnea o no del paciente de insuficiencia cardíaca. No, muchas veces incluso pues eso, se intenta un banding y si mejora, pues está claro, ¿no? Pero sí, es un diagnóstico clínico. Sí. En general dicen que más de 2.000, ¿no? O 1.500 para arriba ya puede producir síndrome de hiperaflujo con gente con antecedentes. Pero es verdad que gente con mucha arteriopatía, con mucha insuficiencia cardíaca, con menos flujo, también puede producir, pero es verdad que el número 1.500, 2.000 te puede orientar. Vale. Yo creo que es difícil que alguien con 600 de flujo te produzca hiperaflujo. A no ser que tenga, yo qué sé, una insuficiencia cardíaca muy, muy avanzada. Sí. Escucha, Javier. Yo antes algún paciente, vamos, yo no me dedico a esto, pero como sí que he sido nefrólogo generalista, haciendo una ecocardio, si tú llevas un manguito de presión y vas comprimiendo levemente la fístula para disminuir el aflujo, puedes medir las variaciones del gasto cardíaco de forma indirecta. Entonces, algunos pacientes claramente, cuando tú la cerrabas ahí, te ibas con él para no cerrarla del todo, para que no se te pare la fístula en el procedimiento, pero si tú vas subiendo un poquito la presión, aquello al final no pasa tanta sangre por la fístula y puedes ver, esperar 1 o 2 minutos, al medir, puedes calcular el gasto cardíaco. Si mejora es que tienes un hiperaflujo, es decir, que es una técnica un poco indirecta, pero que sí te sirve para saber si el paciente es hiperaflujo está condicionando el cuadro de insuficiencia cardíaca. Aquí a veces con la eco, lo hemos visto hacer en directo, lo mismo que dice Miguel, pero con el manguito. El manguito de presión, sí. Y eso al final lo ha hecho el cirujano un poco así de andar por casa y es un criterio, entre comillas, y es cuando les ha hecho el banding. Y sí que ha funcionado. Sí. Banding es poner una banda para disminuir el calibre. Sí, sigue haciendo. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta a ver, el segundo caso, simplemente para preguntar el manejo. Cuando hacéis ecografía y no veis ninguna estenosis, pero hay algún criterio, KTV baja o presiones venosas altas, o sea, hay una sospecha de estenosis, yo muchas veces pido antes angiotac, antes de pedir fistulografía para ver venas centrales. Me gustaría un poquito ver qué preferís, empezar con fistulografía o con angiotac para ver venas centrales. Pues en este caso sí que se había realizado un angiotac previo para descartar estenosis a nivel central, pero bueno, ¿Sí? lo hicimos. Realizamos un angiotac donde no se observó estenosis centrales y posteriormente realizamos la fistulografía. Vale, perfecto. Lo que entendí que estaba en el callado, ¿no? La estenosis, el caso que comentaste, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Yo creo que yo ya no tengo preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo, chicos? Bueno.
Yo creo que damos por cerrado entonces la sesión. Enhorabuena, Marta, enhorabuena Hospital General, de verdad. Muchas gracias por esta sesión y me alegro muchísimo de veros, de verdad. Y nada, seguiremos en contacto y gracias por asistir, de verdad, a los residentes y los tutores. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Hasta luego y hemos terminado y feliz Navidad ánimo. a todos. Feliz Navidad a todos, ¿verdad? Navidad. Que acabe esto todo pronto, ¿verdad? Y volvemos a hacer una sesión presencial. Presencial. Feliz Navidad y hasta pronto. Navidad. Exacto. Bueno, Hasta luego. adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.